Dicen que todos los caminos llevan a Roma. En este caso, la Serie B lleva a la Serie A. Pero los caminos de Sassuolo y Cremonese son completamente opuestos. Hoy los analizamos en trecuartistas. Estamos aquí con Iván y con Carlos en un Bueno, nuevo chicos, vídeo analizando cuáles son los caminos que han llevado a Cremonese y a Sassuolo de vuelta a la Serie A. Bueno, chicos, ¿cómo vamos? ¿qué tal, chicos? Pues bien, bien, estamos ya con ganas de ver a dos equipos más. Tuvimos vídeo del Pisa, pero faltaba algo, yo creo, y teníamos que hablar de la Cremonese y el Sassuolo, y qué mejor que hacer un vídeo contrastando a ambos equipos. Entonces, yo creo que vamos a empezar a hablar del Sassuolo, y para poner un contexto inicial, claro, hay que hablar de cuándo bajó el Sassuolo. Y si todos lo recordáis, el Sassuolo bajó a Serie B hace una temporada, es decir, la temporada pasada fue la primera en Serie B en los últimos años, que bajó con 30 puntos, ganando solo 3 partidos en la segunda vuelta, que yo eso sí que lo recordamos todos. Encima, con todo lo que pasó a final de temporada, el Sassuolo no estaba involucrado en esa salvación, ya hacía jornadas que estaba descendido, entonces fue un varapalo muy fuerte. Y nada, esta temporada fueron tres entrenadores, como la pasada, Alessio Dionisi, Emilio Villica y Davide Ballardini, que el último yo creo que ni Iván lo quiere en el Deportivo de La Coruña. Por lo que sea, no es el que vas a llamar para salvar a tu equipo. Pero bueno, luego también este año podemos hablar de que ha habido un poco un panorama distinto. Se ha confiado en un proyecto a corto o medio plazo, con mucha confianza en Fabio Grosso, quien ha mantenido un bloque que en su mayoría ha conseguido ascender varias jornadas antes. Son el equipo más goleador del campeonato con 78 goles, con una diferencia de más 41, que creo que pocas veces podemos decir que en una liga de barro como es la Serie B se puede dar una diferencia tan grande y abismal. También son el segundo equipo que más porterías a cero y solo han perdido 5 partidos en todo el año, es decir, han ganado 25. Perdón, han ganado 25. Y en lo que nuestros libros es mínimo, 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 ir bastante, bastante sobrado, la verdad. Pero bueno, para explicar estas estadísticas hay que ir a tres pilares fundamentales. Nos podíamos enrollar con muchísimos más, que los nombraremos por encima, pero vamos a entrar en dinámica de tres, porque hay que empezar por el más importante. Y Mario, tú vas a empezar con Eh, Domenico Berardi, que tiene mucho que decir. Por supuesto, Domenico Berardi es la imagen del Sassuolo de los últimos años. La temporada que el Sassuolo desciende sufre una grave lesión y solamente puede jugar 17 partidos. Aún así, no puede dejar de marcar 9 goles y repartir 3 asistencias. Es una temporada bastante buena para lo que el equipo se hacía, pero no fue suficiente. Ese aporte de la segunda vuelta de Domenico Berardi no los hizo capaces de conseguir la permanencia. Sin embargo, ahora en Serie B, ya más veterano, 30 años, se supone que los 30 años son 29, 30 años siempre es el prime físico de los jugadores. Se ha marcado una temporada marcando 6 goles y 13 asistencias y sobre todo, más que los números, es la sensación de superioridad, de que es un jugador que no es de esa categoría, es un jugador que está para muchísimo más. Entonces, podemos abrir el debate, si queréis, de si es el mejor jugador que ha pasado por la Serie B los últimos 8 o 10 años fácilmente, pero para mí la respuesta es un sí, desde ya. O sea, mi opinión es un sí. claro, es que esto es un poco trampa, ¿sabes? Porque Berardi sabíamos que era un jugador que si no es por el amor al Sassuolo hubiera abandonado el equipo la temporada pasada. Es como cuando en 2005 la Juve es en segunda división con Trezeguet, ¿sabes? Pero sí, sí, te diría, a lo mejor recuerdo la Padula que tuvo un gran año también en Serie B, pero sin ninguna duda Berardi es el mejor jugador de Serie B de los últimos 10 años. Claro, yo lo voy a clasificar aquí porque hay que hacer excepciones. Trezeguet me parece una. Vamos a decir de este siglo o de los últimos 15, 20 años, que me parece lo más lógico porque luego también está jugadores como Mauro Tassotti, que cuando desciende el Milan es el principal candidato o el principal activo del equipo para volver a la Serie A. Pero bueno, más allá de esto, para mí sí que de los últimos 15 años estoy seguro que sí que lo es. Sí, sí, sí. O sea, yo considero eso, considero que él es de lo mejorcito que ha pasado, y la sensación, como decíamos antes, la sensación de superioridad. Claro, y que tenemos a Berardi, pero hay otra certeza en este equipo que no se puede hablar menos porque es Armando Larrienté, un jugador que ya cuando llegó al Sassuolo se veía de qué pasta estaba hecho, descendió con el Sassuolo, siguió, y mucha gente no lo entendía, pero claro, es que esta temporada 18 goles y 5 asistencias. Es que es una barbaridad. Que es el capocannonieri de la categoría
Y el mejor, yo creo, si quitamos a Domenico Berardi de la ecuación. Que Claro, por cierto, Armando... Dime, No, dime. no, sigue, sigue, sigue. Que Armando Ariente, veremos qué pasa. Yo tengo la casi certeza que va a abandonar el club este verano. Muchos equipos van detrás de él. Es un jugador que ahora mismo en Transfermarkt tiene un valor de 15 millones, que para ser un jugador que viene de Serie B está muy bien. Una Entonces burrada. veremos qué pasa. Es que yo a Laurente lo planteo como que ojalá se quede, porque me parece que el Sassuolo además tiene músculo económico para retener, ya hablaremos después de esto, pero que además es un extremo que cuando tú haces 18 goles, 5 asistencias, claramente no es tu categoría y claramente a lo mejor incluso estás para un salto mayor. A ver lo que pasa en este verano, que no queremos decir nada y ojalá se quede, porque mínimo que se quede en Serie A, es mi opinión más que nada, que ojalá esté el año que viene en Serie A. Ya después, ¿dónde? Es otra historia. Sí, sí, sí. Al final es un jugador, es un talento que tiene solo 26 años, como por así decirlo. O sea, digamos que está alcanzando ahora su prime, su madurez futbolística. Y si el físico le acompaña, es uno de los extremos que puede marcar diferencias, ya no solo en Serie B, que es evidentemente que no es su categoría, sino en Serie A puede ser uno de los extremos más diferenciales en según qué apartados del campo. Entonces, como dice Iván, o sea, no sé si seguirá en el Sassuolo, ojalá que sí, porque considero que es eso, pero con que esté en Serie A y podamos disfrutar de él cada semana, yo firmo, tocamos madera. Claro, y hablamos del Oriente de Berardi, pero otro jugador que para mí tiene los galones suficientes como para aparecer en este vídeo sería Jeremy Toljan. Otro jugador que estuvo en el barro en ese descenso y siguió en Serie B. Esta temporada son 6 asistencias, que está muy bien, pero sobre todo los galones que ha conseguido la línea defensiva del Sassuolo como nombre para el equipo, para el ecosistema, está muy bien, es un año muy bueno y yo creo que ha jugado bastante sobrado. Y encima es de esos jugadores que flotan un poquito más tarde, si recordamos lo que prometía en Dortmund. Y veremos qué pasa. También es un jugador que la salida este verano puede darse. Recientemente yo leí cosas que podía acabar en el Levante. No sé si Iván lo confirma, pero cosas raras, pero Jeremy Toljan yo creo que es un emblema de este año en Sassuolo. Yo solo voy a comentar que si Julián Calero tiene que mediar durante toda una temporada con un jugador como Jeremy Toljan, que en el fondo no deja de ser un jugador que tiene sus más, sus menos, y que en un equipo como el Levante que transiciona también puede ser complicado, podemos verlo de vuelta en Serie A lo mejor en los 6 primeros meses de campeonato, pero bueno. Vamos a hablar también de otros talentos importantes, que bueno, el Sassuolo no solo se caracteriza por tener jugadores que ya están asentados, sino también por otras apuestas que han salido muy bien. Hablamos de Josh Doigens, el lateral izquierdo, hablamos de Jefferson Paz, el colombiano que está en el lateral derecho, hablamos también de Mulatieri. En el caso, todos son talentos muy interesantes y que forman o un ecosistema donde se está rodando ese talento joven, que siempre es muy importante en mi opinión, para cualquier equipo. Luego vamos a empezar por el escocés, que es un lateral muy fornido, 1,90, muy notable defensivamente. Luego está Jefferson Paz, que es a lo mejor un poco más ofensivo, que está creciendo en una escuela de laterales que me recuerda a esa escuela de laterales colombianos, como sería a lo mejor Juan Cuadrado en sus inicios en Fiorentina y Udinese a lo mejor. Pero luego también está otro que me parece muy especial y que ojalá tenga sitio, porque hay que ver qué pasa con Pinamonti, que es Samuel Mulatieri, que tiene 24 años y que ha hecho 9 goles y 3 asistencias en 19 partidos y que mínimo es un delantero muy carismático por la forma de jugar, por cómo juega de espaldas, por cómo busca la pelea y el choque con el central y que a lo mejor en primera división le cuesta más ese sitio, pero que yo creo que tiene futuro en la Serie A. Luego también hay otros actores secundarios que los conocemos todos, que son igual de importantes a lo mejor que los que ya conocíamos, que son Torsvet o Daniele Boloca, que son 26 años ya de cada uno, ya no son los chicos que debutaron en el Sassuolo en Serie A, pero que son dos motores importantísimos para Favoroso en esa sala de máquinas. Yo voy a empezar con Torsvet, luego ya os repartís a Boloca. Torsvet es un llegador, un creador de juego muy bonito de ver, noruego, que se mueve de forma muy, muy, muy buena entre líneas y promedia, para tener el dato, 3,59 acciones que crean tiro por cada 90 minutos, que es una absoluta barbaridad, sea en segunda o en primera, marca la diferencia. Desde luego. Y no podemos, o sea, como tú has comentado antes, Daniele Boloca es la extensión de Fabio Grosso en el campo. Sí, sí, Todo sí, sí. entrenador necesita su extensión en el campo. Generalmente suelen ser siempre en el centro del campo y Daniele Boloca es claramente la extensión de Grosso. Es un jugador que ha jugado 32 partidos este año y su capacidad que ha tenido para romper líneas, para atraer a los jugadores y poder abrir a bandas para que Berardi o Larienté hagan su magia, eso ha sido clave en el que el Sassuolo esta temporada
haya arrasado como ha arrasado en Serie B. Es uno de los jugadores fundamentales, de esos que son menos vistosos, pero que todo entrenador quiere siempre ahí. Que está muy bien que me hables de Fabio Grosso porque así me das pie a hablar de también un protagonista en todo caso, que es Fabio Grosso, un jugador súper mítico, pero esta vez toca hablarlo desde los banquillos. Recordemos que Fabio Grosso ya ascendió a la Frosinone y decidió aceptar una oferta del Lyon para ir a entrenar a Francia, que yo creo que es un entrenador de un estilo muy concreto, de tirar siempre por la posesión. Entonces la decisión de ir a Francia, que no me acabó del todo. ¿Y qué pasa? Otro ascenso a sus espaldas. Esta vez yo creo que parecía que iba a continuar. Yo creo que si continúa lo celebramos. Porque cuando digo que es un entrenador muy joven e interesante con futuro, viendo que todo lo que tiene en Italia y los galones que aporta Fabio Grosso al fútbol y a la Serie A. Claro, y pues ahora una vez hemos hablado del Sassuolo, hemos hablado de una parte del vídeo, vamos a pasar por el Cremonese. O sea, el Sassuolo lo tenemos muy visto últimamente en Serie A, Cremonese es más desconocido, bien es cierto que estuvo hace poco en Serie A, pero ¿de dónde viene el Cremonese? El Cremonese es una ciudad, la ciudad es Cremona, para variar, evidentemente, en Italia está al norte. A las orillas del río Po, es una ciudad que los aficionados españoles aquí nos hacíamos con el Eibar, Villarreal, ciudades de 60, 70.000 habitantes. Cremona tiene apenas 70.000 habitantes. Es una ciudad que se caracteriza pues, por su ambiente medieval, se respira el arte por las calles. Y de esos 70.000, pues tuvieron la fortuna de que uno de ellos que nació, aparte de amar el calcio, como muchos de los que hay allí, hizo una gran fortuna, como es Giovanni Arvedi. Giovanni Arvedi es un empresario que hizo su fortuna en el mundo del acero, de la siderurgia, creando la empresa Acciaierie Arvedi, que es una empresa que factura más de más de 1.800.000 millones, perdón, al año. Si a todo esto le sumas que es un amante del calcio, es un fan acérrimo de la Cremonese, se ha hecho con el club y ha invertido dinero en el que el club de sus amores, a pesar de estar en una situación geográfica con un pueblo pequeño, haya hecho que el equipo tenga los miembros suficientes, la estructura base suficiente como para seguir creciendo y pasar de terceras categorías a haber debutado en Serie A hace un par de temporadas o tres y esta temporada tenerlos de vuelta en Serie A. Hmm. O sea, vamos a pasar ahora también a hablar un poco de su temporada, pero no deja de ser. Es una historia bonita porque en el fondo todos en el fútbol actual sabemos que el dinero mueve todo y que en el fondo sin un capital seguramente ni pueblo de 70.000 habitantes ni de 100.000 podría moverse hacia donde se mueve la Cremonese, pero es una historia un poco distinta a lo que es el Sassuolo. Ya para empezar, vamos a entrar un poco en lo que es materia cremona. El entrenador ha sido Giovanni Stropa, que ya no es entrenador de Sassuolo, es algo ya cada vez más característico y por eso el Sassuolo tiene su mérito manteniendo a Fabio Grosso, que el entrenador que te asciende no sea el que te dirige en Serie A. También pasó con el Pisa y el Pipo Inzaghi. Fue el encargado de devolver a la Cremonesa a la Serie A, pero no fue fácil, ya que la temporada comenzó con muchísimas dudas y lo despidieron para poner a Eugenio Corini mismamente. Ya ni siquiera realmente había un proyecto de confianza pura en él. Solo duró 5 partidos, este último que acabo de mencionar, y ya tras 2 victorias, 2 derrotas y un empate, el club volvería a llamar a Stropa para que estuviera al cargo del equipo y ahora ya sí, que a final de temporada fuera el encargado de ascenderlos. Tras un final de temporada muy regular, que fue la etapa donde mejor pudimos ver la consistencia del equipo de Stropa, los Grigorossi consiguieron el ascenso vía playoff, que siempre es importante tener un entrenador que sabe ganar playoff. Esto pues, es un entrenador que se caracteriza mucho por ese 3-5-2, muy característico en Italia, donde nos centramos en un bloque medio muy compacto, sobre todo estirando por las bandas, que es un estilo que quizá es muy reconocible, pero sobre todo marcamos el paralelismo a un estilo o una forma de entender el juego del fútbol por bandas, como lo hace Simone Inzaghi. Para mí hay cierto paralelismo entre ambos, quitando la calidad de plantilla, que obviamente no están ni siquiera en el mismo escalón, pero hay una forma de entender el fútbol muy parecida entre ambos. Claro, y que este entrenador, como bien dices, ha sacado el rendimiento máximo a sus jugadores, en este caso Stropa. Y claro, ¿quiénes son estos jugadores? Vamos a mencionar tres destacados, uno por línea. Vamos a omitir un momento el portero para también darle tiempo a estos jugadores que para nosotros son los más importantes. Y vamos a hablar en la defensa con Matteo Bianchetti. Es un jugador de la cantera del Inter,
pero al final, no, por lo que sea, no fue bien. Y claro, es un jugador que ha ido pasando por Italia, ya es un central experimentado, 32 años, y claro, ha sido destacable como el que más en la pieza defensiva de la Cremonese. 1,90 y su jerarquía hace que pueda recibir de media más de un gol, creo que son 0,5 gol por partido, que Sí, sí. no está bien para un equipo que va a subir, pero oye, ha sabido gestionar momentos de los partidos muy buenos, porque en el área es que de la que podría destacar que es uno de los mejores centrales que ha habido esta temporada en Serie A. Y claro, tiene un buen desplazamiento largo y hace que los carrileros tengan más incisión en esa salida de balón, que es lo que dice Iván. Podemos hacer esa analogía a lo que es el Inter con Dumfries y Di Marco. Entonces yo creo que ha sido un jugador muy importante en este ecosistema. Mm. Claro, y de todo esto pasamos a la línea de medio, en la cual no podíamos destacar a otro que no fuera Franco el Mudo Vázquez. Qué mítico. Eh, es un mítico del fútbol mundial, te diría yo incluso. O sea, nuestros amigos sevillistas lo conocerán muy bien. No es un mediocentro al uso, sino que es más un media punta, pero que se ha sabido reconvertir con la edad, como ocurre muchas veces, a ese impuesto de interior llegador que, salvando mucho las distancias, podía haber sido los últimos años de Iniesta en el Barça, que pasó de ser un extremo habilidoso a un interior media punta. Y aún así se nota mucho la calidad. No es delantero, pero ha sido el máximo goleador de esta temporada en la Cremonese, marcando 9 goles y ha dado 4 asistencias. Y de esas 4 asistencias, 2 han sido en el periodo de ascenso. O sea, no solo hace asistencias en 5-0, me refiero, que aparecen los partidos importantes y se nota la calidad, ese toque diferencial y esa magia que tiene. Claro, ahora viene la duda. Tiene 36 palos ya. ¿Le va a dar el físico para seguir en la Cremonese una temporada más en Serie A, con lo que eso supone? Pues no lo sé, pero que la calidad técnica la tiene, eso es indiscutible. Y ojalá podamos ver una temporada más, pero en caso de que no sea así, podemos decir que ha sido un broche perfecto para su carrera en Serie A, en el fútbol italiano en general, consiguiendo que un humilde vuelva a esa categoría, a esa primera división, a la Serie A. No, a mí me gustaría romantizar Franco Vázquez. Es que A mí ojalá siga también, un a año mí también. más. Es que ya eso no hablamos en Italia con ese Palermo, que son recuerdos bellos todos los que tengo, sino en España, cuando estuvo en el Sevilla, en un gran Sevilla. Es que Mm. Franco Vázquez, cada año que pasa, sabes que temes por esa retirada, pero es que lo necesitas. Y qué mejor que despedirse que en Serie A. No me sirve despedirse en Serie B, quiero que se despida a lo grande. Ojalá Es una, que, un- ojalá una temporada que se salve, ojalá siendo importante en una permanencia en la Cremonese mm. y Es que yo ya creo, es el broche final. yo creo que es un futbolista que es atípico, porque creo que nunca ha sido ese futbolista rápido, dinámico. Siempre ha sido más talento que a lo mejor físico. Y en el Sevilla yo creo que también fue eso un poco. Fue más talento que físico. Y en Italia eso se ha valorado mucho. Su etapa en el Palermo fue escandalosa. Eso lo llevó a España. Y su vuelta a Italia no decepcionó en ningún momento. Entonces es un jugador que dentro de lo que es el ecosistema Italia es muy apreciado porque es eso, ese punto donde juntas más talento que a lo mejor capacidad física y ves cosas más espectaculares. Tiene mucho mérito que teniendo 36 años, siendo medio centro, o no medio centro, pero un jugador que juega por detrás delantero tengas 9 goles. Me refiero. Y en una liga como la Serie A, que es hiperfísica, siendo él a lo mejor un jugador mucho más espigado, mucho más difícil de ver en el choque. Pero bueno, para choque también podemos hablar de la delantera que está De Luca. Es que es el faro de la Cremonese, no solo por los 1,92 centímetros, 1,92 metros de altura, sino también por haber sido el guía y la referencia en ataque del conjunto de Cremona. De Luca, a pesar de no tener unos registros goleadores muy espectaculares, ha anotado 8 goles, que nunca está mal, repito. Es muy difícil, la gente no lo valora, pero es muy complicado una liga como la Serie B defensivamente, donde muchos equipos juegan con una defensa de 3 muy, muy cercana al delantero, siempre al choque. Está dentro de la media de la categoría, aunque lo que le hace especial es sin duda el juego de espaldas. Vale, es el tipo de delantero que a final de temporada quieres en tu equipo siempre, porque le gusta el choque, le gusta la garra, baja el balón como Los Ángeles, ayuda a pausar el juego cuando es necesario, sobre todo da ese balón de cara para que otros jugadores, veas el Mudo Vázquez, entienda lo que puede comenzar o lo que no, o que debe pausar un poco más. Entonces es un futbolista que igual no lo llamas para meter esos 10 goles o 19 goles como la Orienté, pero sí que lo llamas para darle un poco de sentido a tu equipo.
Y ahora vamos a empezar un poco con las comparaciones, porque todo lo que es ambos equipos que os hemos presentado ya vais viendo que hay una diferencia significativa. Vamos a hablar un poco primero de las diferencias económicas, luego cada uno de vosotros se meterá en un tema distinto, yo voy a hablar de las diferencias económicas. El valor, para empezar, el valor de la plantilla del Sassuolo son 90 millones de euros al completo, mientras que la Cremonesa apenas llega a 30 millones. No tengo el dato exacto, 30 millones cercanos. Mientras que el jugador más valioso de la Cremonese es Dennis Johnson, con un valor de mercado de 3,5 millones, mítico jugador de ese Venecia de la primera temporada en la Serie A. El Sassuolo tiene muchísimos jugadores que duplican ese valor, pero el más cercano es Laurienté, con un valor de 15 millones, como dijo antes Carlos, todo según Transfermarkt, ojo, pero un valor de 15 millones. Ya nos habla un poco de dónde están las estrellas y dónde son los jugadores que a lo mejor han currado más en conjunto. Diferenciando un poco, el Sassuolo es un equipo que ha tenido mucho más capital en cuanto a personas y nombres, pero la Cremonese es un equipo que ha luchado mucho más en el conjunto. También, como podíamos suponer, la diferencia salarial es amplísima. Según Salary Sport, que es la web en la que bueno, nos hemos apoyado, y bueno, se ha apoyado Mario, que ha hecho este guionazo, para ver un poco cómo va cada uno. En el Sassuolo, 6 jugadores cobran más de 6 cifras anuales, siendo Domenico Berardi el que cobra más, y creo que haberlo ojeado, y creo que eran 3,5 millones o 2,5, no estoy seguro, que para Italia en segunda división. Eso es un abuso sin precedentes. No, no, mentira. 4 millones de euros anuales, supera los 4 millones. Eso es un abuso increíble. Mientras que la Cremonese no hay nadie que llegue a 6 cifras y según esta misma web, Franco Vázquez es el jugador que mejor es pagado en esta Cremonese con 800.000 anuales. Que bueno, ya de por sí podemos hablar de la capacidad de contratar o de atraer jugadores de potencia para uno o de otro. Claro, y todo eso hace muchas veces que esos clases de jugadores llamen la atención del aficionado medio. Ya no solo en verlo en televisión, sino en el propio estadio. Y aquí es donde voy a entrar a la comparativa de las aficiones. Me parece una de las diferencias más bestias que hay en equipos que ascienden. Básicamente porque el Sassuolo Sí. es un equipo que últimamente, dado sus últimos años, ha sido súper constante en Serie A y lo conoce a nivel internacional. Todo aquel que va a sus partidos ve que el estadio, el Mapei Stadium, está medio vacío siempre. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Sassuolo, pero el estadio está a 30 kilómetros de Sassuolo. Es decir, los aficionados que son del Sassuolo, de la ciudad de Sassuolo, tienen que desplazarse 30 minutos en coche para ir a ver a su equipo. Eso me parece una salvajada y eso hace que la masa social de la ciudad de Sassuolo baje. Pero es que ya no solo eso, si te dices, bueno, está en la ciudad de Reggiana, allí tienes a la Reggiana, y la gente de allí no es del Sassuolo, es de la Reggiana. Entonces, Ya. eso hace que los aficionados de la ciudad sientan como que los están invadiendo y que genere un sentimiento de rechazo por parte de la ciudad hacia el equipo, que eso es muy difícil después traducirlo en las gradas. O sea, es muy difícil enganchar a la gente de esa ciudad a que apoyen al Sassuolo. Y después, en el caso de la Cremonese, es todo lo contrario. Estamos hablando de que ha tenido una media de espectadores de cerca de 8.000 espectadores esta temporada en Serie Mm. B. No sé si somos conscientes de la dimensión de que es una ciudad de 70.000 habitantes. Estamos hablando de que más de un 10% de la ciudad, es decir, más de uno de cada 10 habitantes de la ciudad, va cada domingo, se pone su bufanda, la camiseta de su equipo y va a apoyar al equipo al estadio. O sea, el Cremonese no es uno de los equipos que más masa social tenga en Italia, pero es normal, es una ciudad pequeña. Pero aún así tiene una curva sur muy ruidosa, tiene un estadio que se contagia enseguida y me parece que a nivel social la diferencia es abismal, es una distancia sideral entre lo que es la grada del Mapei Stadium con la grada de la Cremonese. Mm. Claro, y esto es que influye directamente en el sentido del nivel de pertenencia que tengas tú a ese club. Porque a ti, como club, te puede comprar un dueño millonario, lo hemos visto en muchos, una larga lista Muchas, muchas. de clubes europeos. Pero hay maneras y maneras. Lo que no puede ser es que tú tienes la ciudad de Sassuolo, en el que tu equipo, tu emblema es Sassuolo, y te vayas a comprar un estadio en vez de hacer uno solo. Te vas a Reggio Emilia, que es la ciudad de que está a 30 kilómetros, y ahí compran el Città del Tricolore, que es el estadio por excelencia de la Reggiana. Y lo renombran como Mapei Stadium. Entonces, la Reggiana ahora ya tiene que ir a jugar al estadio que ya no es suyo, y tiene que ir a compartir el estadio con un equipo de una ciudad de 30 kilómetros. Es que
no, es un poco, no tiene sentido. Y claro, tú ves los hinchas de la Reggiana que literalmente tienen una curva, que es una locura, que si podéis ver un vídeo de la curva de la Reggiana, es la hostia, y luego llegas a Sassuolo y claro, es que deja mucho que desear. Y claro, lo que hablaba Mario, la Cremonese, el dueño actual, es que aparte de ser un apasionado del fútbol, es de la propia ciudad de Cremona y hace que el club tenga una fuerte vinculación con toda la comunidad. Y claro, no es solo el fútbol, sino que en actos sociales y hace cosas que den un beneficio para toda la ciudad. Y Sassuolo es todo lo contrario. La Cremonese apuesta por Cremona y el Sassuolo se marcha de Sassuolo. Y para acabar cerrando, yo voy a dar un poco mi opinión. Realmente en Italia, si nos habéis seguido y nos habéis visto últimamente, hemos destacado siempre que el sentido de pertenencia o el de ser de un lugar es muy importante para el aficionado o para el tifoso. El Sassuolo esto se lo ha saltado, ha cogido y de hecho es común ver en redes sociales mucho rechazo de muchos equipos o de aficionados de muchos equipos italianos hacia el Sassuolo, porque no son un equipo que de por sí se ha construido de manera natural, es un equipo de estos últimos años artificial, como se les llama ahora, o prácticamente construido hace 10 12 años. Entonces, claro, el aficionado italiano eso no le gusta, prefiere las historias donde las heroicidades son más largas, pero bueno, vamos a cerrar por aquí. Esta ha sido un poco nuestra diferenciación entre lo que es un tipo de ascenso y lo que es otro tipo de ascenso, con comillas cada uno. Y nada, muchísimas gracias por escucharnos, seguidnos en redes sociales y muchas gracias por todo.